Monstruos, Brujas y Magas, episodio 41. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Monstruos, Brujas y Magas, un podcast producido por la Crespo Studio, espacio multiplataforma que desarrolla actividades de formación, investigación, participación y encuentro vinculadas al teatro, el cine y la literatura. Actividades entre las que se encuentra el Club de Lectura Alto Viaje, de la cual se desprende este ciclo especial llamado Monstruos, Brujas y Magas, que se suma a la programación del canal y que te invita en lo que queda de este 2021 a pegarte un alto viaje literario compartiéndote reseñas, análisis, biografías de autoras y autores, fragmentos de audiolibros en la voz de invitades y todo para quienes aman leer o, por qué no, escribir. Pebetas, pebetes, seres de este mundo y por qué no del más allá. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo me estés escuchando. Bienvenidos a este episodio número 41 de Monstruos, Brujas y Magas. Muy buen martes para todos. Martes 9 de noviembre del 2021. En el episodio de hoy vamos a continuar dialogando, reflexionando a partir de Cadáver Exquisito, la lectura que compartimos con los participantes del club durante el mes de octubre, y tomando como punto de partida para conversar, por ejemplo, hoy sobre el rol del narrador en la novela de Basterrica, pero también vamos a ver los distintos tipos de narradores que podemos encontrar presentes en una novela. Pero antes, sí, como siempre, les recuerdo que en las notas de cada programa pueden encontrar toda la información para participar de cualquiera de las actividades de la Crespo Studio. Recuerda también que puedes ayudarme a hacer este podcast sostenible participando en las actividades o bien colaborando a través de los distintos medios y plataformas que dejo acá abajo en la caja de descripción. Ahora sí, comencemos. Y comenzaremos con una pregunta que se hizo la autora de Cadáver Exquisito, Agustina Basterrica, durante el proceso de investigación y creación de la novela. Y esta pregunta fue: ¿y si el narrador fuese una cabeza decapitada? No me digan que no es un desafío interesante o que hubiera sido un desafío interesante. Pero, si bien luego desestimó esta idea, me resultó estimulante esta hipótesis o idea posible que quedó ahí en el camino para recordar los tipos de narradores que puede haber presentes en una novela y cómo a la vez estos narradores pueden resignificar tanto la forma como el contenido, revelando a la vez una idea central, creo, en la instancia de composición y escritura, que es cuál va a ser la relación entre mi narrador o narradora con él o los personajes o los personajes intervinientes en la trama. Y a la vez, ¿qué va a denotar o develar ese vínculo, no solo a nivel argumental, como decía, sino también en lo conceptual? Otra observación que hace Basterrica es que el narrador nunca llama al protagonista por su nombre, y de eso vamos a charlar con ella y van a poder disfrutar la entrevista, la charla que tuvimos en el episodio de mañana. Esta decisión, sin duda, de que el narrador no nombre al protagonista, reconfigura aquella primera idea de una cabeza narradora, porque sin evidenciar en el relato que el narrador es una víctima, mantiene, sin embargo, su condición crítica y distante en relación al protagonista. Es decir, no hay empatía ni cercanía entre el narrador y el protagonista, sino que hay una mirada que sigue al protagonista casi como detrás del cristal de una heladera de mostrador, de una carnicería, por ejemplo. No hay un detenimiento en las emociones que pueda suscitar el horror, ni tampoco alguna reflexión tajante a priori. Cualquier tipo de moral se torna una doble moral, una especie de conciencia disociada. El protagonista es cómplice y partícipe de la masacre generalizada y normalizada. Percibe, la tolera y la practica. Basterrica, entonces, a través de este narrador, al colocarlo en una posición distante, no remarca ni acentúa entonces los pasajes más tétricos con la emoción, sino que los deja ahí, los siembra a través de imágenes concretas, descarnadas y elocuentes que siempre va evocando y que constituyen y crean la posibilidad de que sea el mismo lector o lectora quien
completa esa carga que la imagen despliega. Es decir, la imagen en sí está desprovista de su significado y cuando resulta o aparece el significado es como cualquier verdad de dudosa interpretación, ya que el significado y la carga ética y moral que se desprende de la imagen debe ser completada entonces, como decía, con la propia responsabilidad de quien lee. El horror y el terror no son quizás entonces ni el sistema perfecto de aniquilamiento, ni el desmembramiento del cuerpo, ni los gritos, ni la sangre. El horror, creo, que es la sutil, distante y complaciente comodidad que surge del encontrarnos cómplices de la masacre. Así, no hay empatía posible con el protagonista, al menos al punto de llegar a compadecernos o sentir lástima por su vida. Pero tampoco hay repulsión o una honda adversión, porque de alguna manera es posible comprenderlo. Hay quizás sí una suerte de disgusto, de opresión que nos genera, siento, pero no hacia él, sino en lo que el protagonista se convierte, porque quizás intuimos que quizás tiempo atrás era alguien como nosotros, y lo que es peor, que en un futuro, en determinadas circunstancias similares, nosotros podríamos convertirnos en un ser como él. Y creo que todo esto es posible precisamente por la decisión de Basterrica referida a este narrador. Si la narración solo se diese a través de la voz del protagonista, en cambio, el relato sería construido desde el lugar de quien tiene o detenta el poder, y por ende podría generar que terminásemos del lado del opresor. Al establecer un narrador distante, lo que hace es generar una fisura que no permite una conclusión unívoca, digamos, de tinte panfletario. Por eso, quizás en la superficie, quienes concluyan esto, puede que al introducirse esa voz narradora se inaugura la posibilidad de no colocarnos del lado del opresor, sino de quien sigue la voz que al narrar el horror se empodera, ¿no? Entonces veamos ahora los tipos de narradores que podemos tener en cuenta a la hora de escribir. El o les narradores son imprescindibles en la trama y es una de las primeras decisiones que quien escribe tiene que tener en cuenta. Para esto, y antes que nada, para quienes no estén familiarizados con el término, es imprescindible aclarar, aunque sea algo muy simple, que no se debe confundir al autor o autora con el narrador, por ejemplo. El autor o la autora son la persona real, de carne y hueso, que escribió el texto, mientras que el narrador es un personaje o la voz ficcional creada por el autor o autora, el cual va a narrar las acciones o los hechos de un relato. A veces ese pacto es cierto que puede quebrarse y el autor o autora ser narrador y protagonista a la vez. Pensemos, por ejemplo, en los relatos autobiográficos o en la autoficción. Ahí el autor puede colocarse como narrador o incluso duplicarse, convertirse, transformarse, como veíamos cuando leíamos a Marguerite Duras, generando un narrador inaprensible o confuso. Es decir, el autor puede ser quien narra algo que aconteció o una trama en la cual se inserta, pudiendo a su vez ser el protagonista del relato o más bien un personaje secundario o incluso un extra en la trama. Y esto, sin duda, como veíamos en los episodios que le dedicamos al análisis y reflexión de las malas de Camila Sosa Villada, es una decisión estética y desde luego también política, es insertarse en la trama y el desde qué lugar el autor se inserta como narrador o como protagonista o no del relato. Pero otra posibilidad, y esto es lo que se da en la mayoría de las ficciones, es que el narrador sea la voz primordial e imprescindible en la configuración del relato porque va a contar los hechos de la historia, va a presentar los personajes y los va a situar en un contexto y su función va a ser ir contando al lector lo que sucede dentro de la obra literaria. Respecto a esto, Barthes dice, el relato como objeto es lo que se juega en una comunicación. Hay un dador del relato y hay un destinatario del relato. Como sabemos, en la comunicación lingüística, yo y tú o vos se presuponen absolutamente el uno al otro. Del mismo modo, no puede haber relato sin narrador y sin oyente, o lector para el caso. Es decir, que como el autor o la autora pueden, como decía, no ser los narradores y crear en cambio, como lo hace Basterrica en Cadáver Exquisito,
un narrador que sin dar cuenta ni explicitar su condición o participación pueda ir develando la trama, participe o no en esta de manera directa o indirecta. Y esto va a condicionar aquello a lo que el lector o la lectora le va a dar un sentido y va a comprender. Por eso, jugar o indagar en procedimientos que colocan a varios narradores de la escena, por ejemplo, de un crimen, va a colocar al lector en el lugar de descubrir, bueno, quién miente, quién dice la verdad. O bien en otros tipos de ficciones se va a utilizar para dar cuenta, por ejemplo, de la visión plural, pluriforme de la realidad, e incluso de la identidad. Se va a preguntar sobre la identidad, ese elegir cómo ponemos al narrador. De modo que, dependiendo del punto de vista que adopte, de su participación en la historia y de la información que tenga para contarla, existen varios tipos de narrador. Para diferenciar entre tipos de narrador, es necesario que tengamos en cuenta la persona verbal que va a acompañar a cada uno de ellos. Vamos a comenzar entonces para ver qué sucede con el narrador en primera persona. El narrador en primera persona es uno de los que más suele utilizarse en la literatura contemporánea, quizás por ser muy fácil de asimilar y comprender dentro del realismo. Es importante aclarar en este caso que el narrador en primera persona no tiene, como decíamos, por qué ser el protagonista, pero sí es generalmente uno de los personajes significativos para la trama. Ahora, hay varios tipos de narradores que relatan en primera persona. Dentro, digamos, de los narradores en primera persona pueden hallarse, desde luego, el narrador protagonista, quien es el que va a contar la historia desde su punto de vista, asumiendo el papel principal, porque lo que ha sucedido le ha sucedido a él o a ella, y se dice que posee una posición en el relato de tipo autodiegética. Es decir, que narra desde sí mismo por hallarse en el relato en condición de protagonista. Otro narrador en primera persona es el narrador testigo. Es el cual relata una historia en la donde no es ni ha sido el sujeto o la sujeta protagonista de lo acontecido. No le ha pasado a él o a ella. La conoce porque puede estar relacionado con la historia de manera directa, con el acontecimiento, o incluso porque puede haber sido testigo de esa historia, pero como decía, no la ha vivido como protagonista. Es decir, podría tratarse de un amigo, por ejemplo, que cuenta la historia de otro, podría tratarse de un periodista, un detective que narra lo que hizo o que vivió tal, o podría ser un lector, como lo que propone Dostoyevsky en Memoria del Subsuelo, en donde nos enteramos de lo acontecido a partir del diario que descubre un preso de otro que ya ha fallecido en los campos de trabajo forzado. Algo que conecta también con otro procedimiento posible para un narrador en primera persona es relatar no hacia otro el acontecimiento, sino hacia sí mismo a través de un monólogo interior, muy propio, por ejemplo, en una autora como Virginia Woolf, de quien hablamos en el episodio 38. En ese caso, el narrador no cuenta una historia al lector, sino que se dirige a sí mismo, por lo que a veces el mensaje puede ser más complejo de entender. No está relatando, sino que reflexiona, recuerda, manifiesta alguna emoción, va y viene, se interrumpe. Es lo que se conoce generalmente por el flujo de conciencia del protagonista, el pensamiento. Otro narrador que puede tomar la voz de la primera persona, y en lo personal uno que me resulta muy interesante, aunque es más complejo de elaborar si estás comenzando a escribir, es el narrador coral. En ese caso, hay distintos tipos de narradores protagonistas que cuentan los hechos en primera persona desde su punto de vista. Estos son conocidos como personajes corales porque pueden narrar el mismo acontecimiento desde distintas perspectivas. Y creo que es interesante porque se le ofrece al lector una serie de puntos de vista que ayudan a comprender el desarrollo de la trama, aunque como decía también es complejo porque implica desarrollar una composición de cada personaje y la singularidad de la voz, la visión del mundo y perspectiva desde dónde va a narrar ese personaje, que va a entrar en conflicto quizás con la visión del mundo de los otros personajes intervinientes en la trama, que van a estar siendo también narradores. Es decir, que tenés que poder ponerte en la piel de cada personaje con sus respectivos puntos de vista y a la vez tener una mirada global y muy cohesionada para no perder organicidad o verosimilitud en el relato.
Un ejemplo donde se puede encontrar este tipo de narrador coral es en una novela La hojarasca de Gabriel García Márquez, en donde el protagonista se reparte entre un coronel, su hija y su nieto, quienes van contando su propia versión de lo que sucede. Ahora veamos qué sucede en el caso de la narración en segunda persona, la cual suele ser poco habitual y el manejo también resulta un poquito complejo. La narración en segunda persona del tipo quiero contarte lo que sucedió, querido lector, aquella noche de 1785, por ejemplo, ¿no? Le está dando el relato a ese tú, a ese otro. Puede generalmente presentarse en formato epistolar o de diario. El narrador se dirige a un tú, a un usted, a un vosotros, ustedes, muchas veces justamente apelando al propio lector. Un claro ejemplo de esto es Deuche Requiem de Borges, que me resulta significativo nombrarles porque, a diferencia de Cadáver Exquisito, el narrador es el protagonista en una carta en la cual se dirige a la posteridad, pero no para ser perdonado, sino para ser comprendido por los crímenes nazis, siendo él un alto comandante nazi. Es decir, Borges le da voz a quien tuvo el poder de dar muerte y ahora la enfrenta, entre comillas, y nombra a Borges. Ya saben que me dan ganas de compartir lecturas, pero en este caso me voy a abstener, pero me voy a apuntar para leer pronto Deuche Requiem y El Inmortal o El Zahir, que me pidió Ezequiel desde Suiza. Ya llegará, querido amigo y leal oyente, tenedme paciencia. Pero bueno, decía entonces en relación al narrador en segunda persona, que en todos estos casos los narradores tienen una relación o una postura en torno al relato de tipo homodiegética, es decir, que forman parte de la historia que relata, se hallan inmersos en esta historia. En cambio, las posturas del tipo de narrador en relación a los hechos, que suelen llamarse heterodiegéticas, son aquellas en donde el narrador no forma parte de la historia que relata. Y las podemos encontrar generalmente más, por ejemplo, en los narradores en tercera persona, que refieren al relato que realiza quien no ha participado ni participó, o al menos directa o evidentemente, de los acontecimientos. O si lo hizo, fue en grado muy menor, por lo cual puede desconocer, confundir, tergiversar detalles de la trama y no puede percibir qué pasa por dentro de los protagonistas. Solo puede sacar conclusiones subjetivas, no puede percibir qué pasa por dentro de los protagonistas, solo puede sacar conclusiones, hipótesis, conclusiones infundadas o no, pero no puede adentrarse, como decíamos, en el interior del personaje o en la totalidad que narra. Y aquí aparecen dos modalidades o capacidades del narrador. El narrador puede ser omnisciente, que es uno de los más utilizados, y es aquel que conoce todos los detalles de la historia y de cómo transcurre, incluso de lo que va a pasar, de lo que pasó, sabe lo que piensa cada uno de los personajes, es el que más puede profundizar en los aspectos psicológicos. O también está el narrador equisciente, o sea que tenemos por un lado el narrador omnisciente y el narrador equisciente, el cual se centra en un único personaje, el protagonista, pero desconoce los sentimientos y pensamientos del resto. Es decir, tiene una visión limitada y va revelando la trama desde su punto de vista, aspirando a la objetividad. Pensemos, por ejemplo, en La Metamorfosis de Kafka. Cuando Gregorio Samsa despertó aquella mañana, luego de un agitado sueño, se encontró en su cama convertido en un insecto monstruoso. Estaba echado sobre el córneo caparazón de su espalda y al levantar un poco la cabeza contempló la figura convexa de su oscuro vientre. ¿Ven? Acá tenemos un ejemplo de un narrador equisciente que se centra en un único personaje, el protagonista, y en el cual conoce solo lo que sucede a este protagonista o a este personaje. Cada tipo de narrador va a proponer soluciones diferentes, alternativas a cómo desarrolla la historia y presenta a sus personajes. Una vez, como decía, comprendidos los funcionamientos o procedimientos que nos permite cada narrador, podemos pasar de una forma simple, en la cual se mantiene un único narrador, a indagar o experimentar, por ejemplo, en formas más complejas como las narraciones corales. Ahora, sin duda y como siempre, queda mucho por profundizar en relación a esto, pero bueno, lo que no esté aquí queda también para la práctica misma, ya sea como escritores, escritoras, o bien desde luego para que las comprensiones técnicas de los procedimientos de escritura enriquezcan nuestra experiencia sensible e intelectual como lectoras o lectores, ¿por qué no?
Si tienen algún comentario, duda, pueden enviarme un WhatsApp, como ya saben, a través de WhatsApp, que siempre dejo en la caja de información, o bien, y mucho más profundizarán, sumándose a los talleres de escritura, persona a persona, en donde la idea es, como siempre, aprender haciendo, porque si no se aplica, por mucha teoría que haya, no faltará la experiencia que da la práctica. Así que aquí quedamos entonces con este episodio número 40, en donde deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés y haber sido buena compañía, y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí, y valoro mucho que me sigan acompañando para aprender, descubrir, redescubrir y por qué no encontrarnos en el camino de este alto viaje entre monstruos, brujas y magas. Gracias como siempre por sus valoraciones, suscripciones en Spotify, Apple Podcast, iVoox, por sus comentarios a través de nuestras cuentas en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn. Gracias por sus contribuciones, aportes, colaboraciones para hacer todo esto sostenible. En el episodio de mañana vamos a conversar con Agustina Basterrica, autora de Cadáver Exquisito, quien va a leer un fragmento de la novela, va a compartir cómo fue el proceso de escritura, los inicios como escritora, cómo fue que llegó a publicar por primera vez, sobre sus influencias, nos va a recomendar libros, bueno, una recharla para sintetizar, en la cual le pregunté de todo y desde luego también le pregunté las preguntas, valga la redundancia, que ustedes me hicieron llegar junto con los participantes del club. Pero eso va a ser mañana, porque aquí quedamos hoy. Mi nombre es Facundo Rubiño, coordinador y creador de la Crespo Studio, y quien les desea que hagan un muy buen día. Será entonces hasta mañana miércoles, pebetes, para seguir con más Monstruos, Brujas y Magas a las 7:30 Argentina por tu plataforma de podcast favorita.